glorificarte, para ser enseñados, Señor mi Dios, si bien tenemos la seguridad que tú nos has rescatado y nos has salvado, también nos hace bien aprender más, Padre Celestial. Gracias por los tiempos y aún, Señor mío y Dios mío, te ruego en esta hora, bendigas la palabra que ha de ser expuesta. Señor mi Dios, tú conoces las necesidades de tu iglesia. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Por tu palabra puedo afirmar que nos conoces por nombre, apellido y necesidad, Señor. Eres tú el que sabe de lo que tenemos necesidad. Y aún en esto, Señor mío, te ruego que tu palabra caiga en buena tierra y que traiga fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. En tus manos pongo también mi vida. Yo considero de mí que soy indigno, siervo inútil soy. Pero no vengo en mi dignidad, Señor, vengo en tu dignidad. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti la alabanza y la adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, a mí me toca compartirles el tema, la iglesia de Antioquía. Y como subtema tiene el propósito de la iglesia en el mundo. El propósito de la iglesia en el mundo. Y por la Escritura podemos decir que nuestro Dios, el Señor y Dios, en su palabra advierte que todas las cosas tendrán un fin. De manera profética el Señor advierte que vendrá un fin de todas las cosas, de todos los tiempos, y que en estos días el hombre o los hombres, incluyendo mujeres por supuesto, tiene mucho eco mis monitores, por favor, hermanos. Tienen mucho eco los monitores. Entonces, el Señor dice en su palabra que los hombres y mujeres mostrarían ciertas características. Vamos a segunda de Timoteo, por favor, 3:1. Y como título tiene el carácter de los hombres en los postreros días. Segunda Timoteo 3:1, como título en sus Biblias, en la Reina Valera tiene un subtítulo o un título, carácter de los hombres en los postreros días. Y dice de esta manera: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Y por la historia podemos decir que desde hace ya algunos siglos, para ser más precisos, a partir del Renacimiento, es que el hombre quita su mirada de Dios y pone su mirada en el hombre. Aparta su mirada, porque antes todo estaba centrado en el Señor, la quita del Señor y la pone en el hombre. Y en este poner su mirada en el hombre se vuelve la centralidad del hombre. Antes era Dios, y a partir de este tiempo es que el hombre se vuelve así, se pone en el lugar de Dios, y se cumple una vez más lo dicho por el apóstol Pablo cuando escribió en su carta a los Romanos 1:22, donde dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también dice, Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí
a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces podemos ver que cuando esto ocurre, cuando el hombre quita la mirada de Dios y pone su mirada en el hombre, está haciendo lo que dijo el apóstol Pablo: cambiaron la verdad de Dios y honraron y dieron culto a lo creado, que es el hombre. Estas son algunas de las características del hombre de los últimos tiempos, las cuales describen perfectamente al hombre de la actualidad. Aquí cuando me refiero al hombre estoy incluyendo también a las mujeres, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Al hombre de la actualidad que dice a lo bueno malo y a lo malo le dice bueno. Es pues nuestra época, nuestra actualidad, un tiempo en la historia del hombre en la cual se ha apartado más de Dios, y cada día irá a mayor, hermanos. Cada día el hombre se apartará más de la fe. Hubo un tiempo que el hombre llegó a pensar que por los adelantos científicos y tecnológicos erradicaría cosas como precisamente el conocimiento de Dios. Erradicaría la enfermedad y erradicaría la pobreza. Sin embargo, al paso de los años nos hemos dado cuenta de que no es así. La pobreza continúa, la enfermedad continúa, las cosas de este mundo continúan. Sin embargo, la fe aún permanece hasta nuestros días. Esta actualidad que nos toca vivir está llena de adversidad, llena de violencia. Podemos ver que la actualidad es una de las peores épocas en las cuales el hombre vive en tinieblas, apartados de Dios. Y quizá solamente estemos viendo principio de dolores, dijo el Señor. El principio del fin de los tiempos. A pesar de lo que se cree, a pesar de los adelantos tecnológicos, a pesar de la ciencia, el hombre vive en una densa obscuridad. Pero deben de saber que aún en este tiempo la iglesia permanece en este mundo y tiene una razón de ser. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana. Vamos a Hechos 1:19, por favor. 11:19. Y quizá debamos de preguntar, hermanos, ¿qué está sucediendo con la iglesia de nuestros tiempos? ¿Qué está sucediendo con la iglesia en la actualidad? Siguiendo con la serie que estamos llevando, de lo que hemos estado aprendiendo acerca de la obra del Espíritu Santo en los discípulos de la iglesia del primer siglo, dice el versículo 19, ahora bien, ¿ya están ahí? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Lucas, quien narra este pasaje, el médico amado, al escribir acerca de la obra que los apóstoles y discípulos del Señor habían estado haciendo, toma una pausa. Si ustedes recuerdan, hemos estado aprendiendo acerca del apóstol Pedro, de Pablo, de Cornelio, pero aquí él toma una pausa y trae a colación qué fue lo que sucedió con aquellos que fueron dispersados en aquel día que tomaron la vida de Esteban. ¿Y cómo fue que los empezaron a perseguir? Aquellos que fueron dispersados eran ya discípulos, dice por esta porción, que
que ellos fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Esto nos permite entender, amados hermanos, que todos aquellos que huyeron fueron esparcidos por todo el imperio romano. Ahora no sé si tienen en mente lo que era el imperio romano, pero el imperio romano ocupaba 3 continentes. Ocupaba el sur y el oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Estamos hablando de una extensión muy vasta en cuanto a dominio de parte del imperio romano. Y en este imperio, en este territorio, había diferentes lugares donde había personas de la fe judía. Esto es lo que nos da a entender, pues aquellos que salieron en aquella dispersión, en aquella persecución, encontraban gente del pueblo judío y a estos eran a los que les hablaban y les predicaban. Y les hablaban de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y vale la pena mencionar que ellos les hablaban solamente a los judíos porque al igual que Pedro y que los discípulos y que Pablo aún no tenían en claro que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, que es lo que hemos estado aprendiendo en semanas anteriores. ¿No les había quedado claro que el Señor había de traer salvación a todo aquel que creyese en el Señor Jesús? Es por eso que la Escritura dice en Gálatas 2:3-28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Cristo Jesús, exactamente. Es así que la salvación ha venido hasta nuestros días. Regresamos a Hechos 11:20, pero dice, pero que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Esto nos indica, hermanos, que aquellos varones de los que se hace mención eran judíos, pero también pertenecían o habían nacido en Chipre y en Cirene y también en Antioquía. Y entraron, dice aquí que entraron en Antioquía y también hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces podemos nosotros entender que de todos aquellos que fueron dispersados, también hubo varones judíos. Estos de los que se habla también son judíos, porque la misma porción nos dice que eran discípulos del Señor y que estos hablaron a los griegos, judíos predicando a los griegos. ¿Y qué era lo que les hablaban? Bueno, pues les anunciaban el evangelio de Cristo. Y yo me imagino que para este tiempo la gran mayoría de nosotros ya debemos de entender cuál es el evangelio de Cristo. Es aquel que anuncia la llegada del reino de los cielos, que es aquel que dice que debe de haber arrepentimiento para remisión de los pecados. Es aquel que nos dice que aún el más vil pecador tiene esperanza delante de Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El evangelio de Cristo es aquel que nos recuerda que el Señor Jesús murió por tus pecados y por los míos para reconciliarnos con el Padre. El evangelio de Cristo es aquel que nos menciona que por la sangre derramada en la cruz del Calvario es que nosotros hemos hallado paz para con Dios. Y todo esto es lo que aquellos discípulos anunciaron en Antioquía. Y vale la pena preguntar, ¿has creído a las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Has creído en que Él es el único y suficiente Salvador que necesitas para estar en paz para con Dios? Y esto es lo que es anunciado en las iglesias, más bien es lo que debería de ser anunciado en cada una de las iglesias, y es lo que nosotros deberíamos de anunciar con nuestro testimonio, con nuestras vidas, en nuestro andar y en nuestro actuar. El 11:21 dice
y de la mano del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, que el Señor prosperaba la obra que esos varones estaban haciendo con los gentiles, con los griegos. Dice aquí que creyendo no pocos, sino muchos. Muchos fueron los que se convirtieron al Señor Jesús. Y fíjate lo que implica cuando dice muchos creyeron y gran número creyó. Si nosotros leemos superficialmente este pasaje, pues vamos a pensar que solamente, sí, pues ya creyeron. No, hermanos, lo que implica es que aquellos griegos abandonaron su fe. Escúchenme bien, porque ellos tenían una religión. Ellos creían en Zeus y en los dioses del Olimpo. Ellos abandonaron aquella fe pagana, aquella falsa religión, y vinieron a Cristo. Si entendemos nosotros un poquito acerca de la cultura griega, entonces vamos a entender que ellos abandonaron sus templos gloriosos y glamorosos que ellos tenían, y aún vinieron a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo fue el que dijo que los judíos pedían señales y los griegos, ¿qué pedían? Sabiduría. Pues estos griegos fueron los que abandonaron su fe. Vamos a Hechos 19:23, me voy a adelantar un poco. ¿Lo tienen? Hubo en aquel un tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Es decir, aquí está hablando acerca de los que creían en Cristo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Este pasaje nos muestra cómo es que los primeros seguidores del camino abandonaban a los falsos dioses, abandonaban los templos. Pero no solo eso, hermanos, sino que Dios también cambió su conducta, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de pensar. Y es que debemos de entender que no hay nada nuevo. Dice la Escritura que no hay nada nuevo debajo del sol. Y pues debes de saber que en el Imperio Romano, en aquellos tiempos, en los tiempos de la naciente iglesia cristiana, la cultura griega, la cultura romana, estaba plagada de todas las cosas. Eran tiempos malos también. Ellos estaban sumergidos en la depravación moral, sexual. ¿Qué decir acerca de la codicia? Habían conquistado tantos pueblos e impuesto su ley, que era terrible los tiempos de la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo. Había idolatría. Para ellos la homosexualidad no estaba mal vista, la prostitución no estaba mal vista, el glamour,
Los excesos no eran mal vistos. Ahora, esto que te lo hablo con conocimiento de causa, porque hay evidencia arqueológica e histórica que avalan lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, en Pompeya, ciudad que fue arrasada por la erupción del Vesubio, se han encontrado frescos con escenas explícitas de prácticas sexuales. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo esto de lo cual también vemos hoy, no es nuevo, ya había sucedido. Hoy, por ejemplo, los diputados de Morena ya hicieron una propuesta de ley para que la prostitución sea legal y también genere, pues, por supuesto, impuestos. Se está peleando acerca de la comunidad LGBT y de sus derechos, que más bien también se han convertido en imposiciones, porque hoy no somos libres de decir nada en contra de esta comunidad. No somos libres de decir nada en contra de la comunidad LGBT, en contra de la homosexualidad, en contra del aborto. Y todo esto que se vivía en aquellos tiempos también se vive el día de hoy. Vale la pena preguntar, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor ha dejado a su iglesia en este mundo? Porque si lo pensamos bien, si nosotros lo pensamos, el Señor pudo haber tomado a la iglesia desde su partida. Nos pudo haber llevado, pudo haber quitado a la iglesia de este mundo y se acabaron los pesares de la iglesia y de los que somos parte de la iglesia. Sin embargo, debes de saber que no lo hizo así. ¿Por qué? Porque no quiso, porque Él es Dios y porque Él sabe cómo hace las cosas. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O tienen algún problema con que Él sea Dios y que sepa cómo hace las cosas? Él sabe por qué dejó a la iglesia en esta tierra. No la dejó nada más como adorno. La iglesia no es un ornamento del mundo, a pesar de que el mundo considere que solamente puede ser un ornamento, o que hay glamour, o que hay desborde acerca de los muchos excesos que se han visto en la iglesia católica, pero también en lo que es la iglesia protestante o las congregaciones protestantes. El primer propósito por el cual la iglesia está en la tierra es para dar la gloria en la tierra, darle gloria al Señor en la tierra como los ángeles lo hacen en el cielo, hermanos. Ese es el primer y gran propósito de la iglesia, que en este mundo haya una entidad, si lo puedo decir de esta manera, que adore al Señor, que exalte al Señor, que exalte sus virtudes, que exalte su majestad, su justicia, su santidad, su poderío, su omnipresencia, su omnipotencia, su misericordia, por supuesto, su amor. Y con eso damos gloria a Dios. Otro de los propósitos de la iglesia en este mundo es que seamos la luz en medio de las tinieblas. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 5:14, si gustan vamos allá. Hablando acerca de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay de Cristo en este lugar? Hablando de sus discípulos dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
La iglesia no es el edificio, no son los muros, las columnas que podemos ver. La iglesia es el grupo de creyentes, aquellos que fueron comprados, lavados por la sangre del Cordero. Nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros somos la luz a este mundo. Es decir, que la iglesia, nosotros debemos de ser aquellos que alumbran en la oscuridad. Nosotros somos, o por lo menos deberíamos de ser, aquellos que dicen a las cosas buenas que son buenas, y a las cosas que son malas que son malas. Pero si nuestra luz, la luz de nosotros que somos parte de la iglesia, se esconde debajo del almud, ¿cómo es que el mundo se dará cuenta de su condición? ¿Cómo es que el mundo se dará cuenta de que lo que están haciendo es malo? Si el mundo no tiene un referente acerca de lo que es bueno y lo que es malo, entonces todo está permitido, hermanos. Y el problema no es tanto con el mundo, es con la iglesia, con los que somos parte de la iglesia. Porque si nosotros no hacemos notar la diferencia entre las cosas que son de Dios y entre las cosas que son del mundo, entre las cosas que son buenas y las cosas que no son buenas, entonces ¿cómo el mundo notará que está haciendo mal? Uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios es el argumento moral. ¿Se han escuchado? Me imagino algunos de ustedes. Este argumento dice que la moralidad sin Dios es meramente subjetiva. Si Dios no existe, entonces la moralidad no tiene causa de ser. Que una persona se porte bien puede ocurrir, pero se va a regir conforme a lo que ella cree que está bien. Por ejemplo, los nazis, ellos tuvieron en su pensamiento que exterminar a 8 millones de personas entre judíos, negros y homosexuales estuvo bien. Para ellos estaba bien. Pero si Dios no existe, entonces estuvo bien lo que hicieron. Si Dios no existe, entonces aquel que mata está libre de pecado. Sin embargo, como Dios existe, podemos afirmar que lo que hicieron los nazis fue una obra de exterminio en contra de la humanidad. Como Dios existe, podemos decir que el que mata está pecando en contra de Dios y en contra de su hermano. Este es el argumento moral. Como Dios existe, la moralidad en Dios es buena. Ojo, y aquí debemos de hacer notar algo. La moralidad no salva a nadie. El que salva se llama Jesucristo. Y porque somos salvos, también nos comportamos moralmente. Una cosa es inherente a la otra. No se puede despegar. No se puede desprender. Nadie puede decir soy un hijo de Dios y ser un promiscuo. ¿O sí? Nadie puede decir soy un hijo de Dios y estar apuntando con su arma a la cabeza de un inocente. ¿O sí? Nadie se puede decir hijo de Dios y estar a favor del aborto. ¿O sí? Ya no los oí convencidos. Entonces esta es la condición del mundo, hermanos. La condición del mundo es que está en tinieblas. Y dice el Señor Jesús en... ¡Ay! Se me fue la cita, porque no la traía. Dice el Señor Jesús, hablando acerca de Él, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en ese mismo contexto dice el Señor que la luz vino a este mundo, pero el mundo no quiso la luz, que ha preferido sus obras para que sus obras no sean expuestas. Han preferido sus obras, las tinieblas, para que sus obras no sean expuestas. ¿Sabes que la condición del mundo es porque ellos quieren estar así? Y estamos anunciando el Evangelio y predicamos y les decimos a la gente que solamente en Jesucristo hay salvación, y le decimos a la gente que somos testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y ha obrado. ¿Y sabes qué dice la gente? Pues qué bueno, si te hizo bien, qué bueno para ti, a mí déjame como estoy, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque prefieren sus obras. Pero ¿cómo sabrán ellos que están obrando mal? ¿Cómo sabrán el mundo que está haciendo mal? Y ese es el motivo por el cual, o uno de los motivos por los cuales la iglesia aún permanece en este mundo, por los cuales el Señor no nos ha tomado en sus manos, para que seamos nosotros quienes anunciemos las buenas nuevas de salvación, para que seamos nosotros quienes anunciemos el Evangelio de Cristo, crean o no crean. Hechos 11:22. ¿Lo tienen? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y aquí debemos diferenciar algo, hermanos, entre lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia en la totalidad, la iglesia universal, y no es la iglesia católica, y la iglesia local. La iglesia de Cristo es solo una y está alrededor del mundo. Y dice la Escritura en Efesios 5, 26 y 27, hablando de nuestro Señor Jesucristo, entregándose Él mismo para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la única. Aquí no hay una iglesia metodista, una iglesia bautista, una iglesia católica, una iglesia... No. La iglesia de Cristo la componen el grupo de creyentes que han creído en Cristo, y es una sola. Quien Él, dice aquí lo que leímos, que Él se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado. Dice, a fin de presentársela, es decir, para tomarla para Él, a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia local es aquella porción de la iglesia de Cristo que de manera local le honra, le glorifica, le exalta, le alaba, y que también es luz en medio de las tinieblas. Como el caso que estamos viendo, la iglesia en Corinto y la iglesia en Jerusalén, de manera local. Casa de oración Toluca, casa de oración en otro lugar, el templo La Hermosa en Chiapas, o el templo Filadelfia allá en China, o no sé cómo se llaman los templos, o la iglesia tal y tal. Esas son las iglesias locales. Como aquella misión que está en Amanalco, en medio de los montes, donde solamente 3 o 4 almitas están, pero que siguen siendo parte de la iglesia de Cristo. Todos, cada congregación, cada iglesia local,
cada iglesia en lo particular, está cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos ha dejado en esta tierra. Honrarle, alabarle, glorificarle, pero también siendo luz en medio de las tinieblas. Y esta noticia nos dice la porción que acabamos de leer, que esta noticia llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y que tuvieron a bien enviar a Bernabé. Y esto nos permite entender, amados hermanos, que la obra es de Dios, a Él le pertenece. La obra no es de alguien en particular ni de manera particular, sino que le es de Dios y ha dejado a esta iglesia para que haga esta obra, y que para hacer la obra de Dios, aquel que quiere estar en la obra de Dios primeramente debe de estar sometido al señorío del Señor, a su voluntad. Es por eso que el Señor dice: el que quiera ser mi discípulo, tome a sí mismo su cruz. ¿Cómo dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Perdón, gracias. Cada día, gracias por ayudarme. Entonces, lo primero es que debes de someter tu voluntad a la voluntad de Dios para servir en la obra. En lo natural, tenemos nuestras autoridades locales como iglesia local, los pastores de la iglesia, y a ellos también nos sometemos. Porque algunos han dicho: no, pues yo sí. ¿Quién es tu pastor? El Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues esto en aquellas personas que dicen de esta manera muestra un desdén acerca de la obra que Dios ha dejado en la tierra, acerca de lo que Él mismo levantó, porque la carta a los Efesios dice que Él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Entonces, aquel que dice: pues no, ahorita no, Jehová es mi pastor, tiene un desdén, así como que no me interesa lo que el Señor haya dicho. Sí, Jehová es mi pastor, pero un pastor en lo natural, pues no. Fíjense la implicación que tiene. Segunda a los Corintios 13:10 dice: por esto os escribo estando ausente, no para usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación, no para destrucción. Entonces nosotros podemos entender que el mismo Señor es el que levantó los diferentes ministerios para edificar la iglesia, para edificar tu fe y para edificar mi fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No los oí convencidos. Dice el pastor: nada más 2 o 3, pero con esos 2 o 3. Hechos 11:23. Dice, se está refiriendo a Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjate bien, cómo es que debe de haber un profundo agradecimiento con Dios primeramente por la obra que Él está haciendo, y también debe de haber agradecimiento acerca de la obra que está Él haciendo a través de hombres como tú y como yo. Porque aun cuando tú no fueses un predicador, aun cuando tú no fueses un evangelista, ojalá, es el anhelo de mi corazón, que estés haciendo la obra de Dios en tu familia, en tu persona, en el trabajo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Apenas, o en este tiempo que me toca estar en Tejupilco,
Me he dado cuenta de que el mundo está en tinieblas y que la verdad es que no quieren la luz de Dios. Pero siempre Dios va a poner una lámpara para que sus obras sean evidenciadas. Y lo curioso es que dicen creer en Dios. Ellos afirman creer en Dios, pero sus obras son malas. Y por eso es que el Señor dice que todo aquel, que aquellos que somos discípulos, si somos discípulos, por nuestras obras se conocerá. Por nuestros frutos conoceréis si somos discípulos o no somos discípulos de Cristo. No debe de haber en nosotros celo acerca de lo que el Señor esté haciendo a través de alguno de nosotros. No debe de haber celo acerca de la obra que el Señor esté prosperando. Por ejemplo, si nosotros volteamos a ver, es un ejemplo, volteamos a ver que un hermano ha traído muchas almas a la iglesia, no debemos de sentir celos, al contrario, gloria sean a Dios, debemos de seguir orando por ellos para que el Señor siga ministrándoles y ellos sigan haciendo la obra de seguir trayendo más almas a los pies de Cristo. O que el hermano hoy está tocando, no debe de haber celo en nosotros, sino al contrario, un profundo agradecimiento de lo que Dios está haciendo. Y eso fue lo que Bernabé sintió, dice que se gozó, que vio lo que Dios estaba haciendo y hubo regocijo en él. Eso muestra que el gozo del Señor está en nosotros, hermanos, en que no envidiemos el ministerio del hermano. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué? 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Aún este gozo que hay en nosotros acerca de lo que Dios está haciendo en otros lugares. Por ejemplo, recientemente acompañamos a mi hermana al funeral de su abuelita y pude ver a su hermano predicar, el pastor, ¿cómo se llama? Yoshimar. Lo vi predicar en el funeral, él predicó, su abuelita falleció, él predicó, dio la enseñanza y la acción de gracias. Y es sorprendente cómo el Señor da palabra y llama a los corazones a salvación. Y cómo es que en ese día varias fueron las personas que se entregaron al Señor. No solo eso, hermanos, sino que en la parte de arriba de los velatorios había otro velorio y le fueron a pedir a él que diera la palabra en la parte de arriba. Y esa obra le corresponde a Dios y nosotros debemos de sentirnos sumamente gozosos por lo que Dios hace con otras personas, con otros hermanos, quizá ajenos a nuestro entorno, pero que Dios está haciendo la obra. Y debe de haber gozo, y este gozo es muestra notoria de que somos hijos de Dios y que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, según lo que hemos leído. A Dios sea la gloria. Y si vas a darle más fuerte palmas al Señor. A ti sea la gloria, Señor. Entonces, por este gozo es que nosotros sabemos que somos hijos de Dios y también de que estamos firmes en la fe, hermanos. El niño, si ustedes se dan cuenta en lo natural, el que es niño le quiere quitar al otro niño lo que tiene, no importa lo que sea, a lo mejor es una bolsa, pero se la quiere quitar. En nosotros ya no debe de haber eso. Al contrario, esto va a mostrar que estamos firmes en la fe y que hemos llegado a cierto grado de madurez y que podemos entender que la obra que Dios está haciendo es porque Él es bueno. Tan solo por eso, hermanos. Y debe de haber un profundo agradecimiento. Y sigue diciendo aquí que eran llenos de fe y que una gran multitud fue
agregada al Señor. ¿Cuántos se convirtieron? Una gran multitud. Muchos fueron los que creyeron y se convirtieron. Sin embargo, debemos de preguntar, ¿qué pasa con la cristiandad en la actualidad? ¿Qué pasa con los creyentes de nuestros días? ¿Será acaso que la luz de Jesús ya no resplandece en nuestras personas? Porque el Hijo de Dios no resplandece con luz propia. El Hijo de Dios resplandece con la luz de Dios. De Él es de donde viene nuestra luz. ¿Cómo vamos nosotros a alumbrar las tinieblas si nuestra luz casi se apaga, casi se extingue? Y esta pregunta es muy fuerte, porque ¿será acaso que la luz de Jesús ya no resplandece en nuestras vidas? Porque podemos decirnos cristianos, sí. Podemos decir, mira, yo cada domingo voy al templo, mira, es Casa de Oración Toluca, tenemos la sana doctrina y la luz de Jesús. Y el propósito por el cual el Señor te tiene en esta tierra, ¿dónde quedó? Hace mucho tiempo hablaba acerca de la luz de neón. ¿Sí conocen las luces de neón? Que por lo regular, ¿saben para qué sirven? Para anunciar droga en la actualidad, para anunciar cabarets, para anunciar, casi la mayoría de cosas tiene que ver con el mal, con lo malo, pues. Que si puede ser que nuestra luz se ha vuelto una luz como de neón, que en las noches, en lugar de iluminar, invita al mal. Porque sí vivimos tiempos peligrosos, es verdad, pero la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén también vivía tiempos peligrosos. Y debemos de preguntarnos, ¿no será acaso que nosotros nos hemos convertido en esos perros mudos? Que no advierten acerca del peligro que viene. Se oye fuerte, güey. Pero puede suceder que nos hayamos acoplado tanto a este mundo, tanto que ya no estemos advirtiendo acerca del peligro que se avecina. Sí sabían, ¿no? Que el peligro se avecina para la mayoría de las almas. O somos como, ya estamos dentro del arca, gloria sea a Dios, qué bueno. Ya estamos dentro del arca. Cristo es tipo del arca de Noé, en la cual la creación, voy a decirlo, los animales, pero no sé si se ofendan. Los animales encontraron salvación. Ya estamos dentro del arca. Y nos hemos conformado quizás solo con eso. Nos hemos conformado con vivir una vida bien. Yo le doy gracias a Dios porque vivo una vida bien, porque me puedo sentar a la mesa con mi esposa y no tener una discusión como antes las tenía. Le doy gracias a Dios porque me ha rescatado del pecado, de la inmundicia, de la codicia, de la avaricia, de todo lo que era yo antes. Gloria sean a Dios. Pero si Dios permite que esté en este mundo, no es solamente para las cosas naturales. Todo tiene su debida importancia, también algún día ella lo enseñaba. Las cosas de este mundo tienen su debida importancia, que trabajemos tiene su debida importancia, que nos dediquemos a nuestra familia tiene su debida importancia, que necesito hacer otra enseñanza acerca de eso. Pero ¿qué de aquella ira venidera de la cual hablaba Juan el Bautista?
cuando les dijo a los escribas y fariseos: ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Y les dijo bien feo: generación de víboras. Isaías 56 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y en el debido contexto habla de los atalayas, habla de aquel guardia que estaba como vigía en el muro, en la parte más alta, cuidando si el enemigo venía. Pues esa es también tarea que el Señor ha dado a la iglesia. Pero puede suceder o sucede, no afirmo, lo digo pero no lo afirmo, que seamos como esos atalayas, como esos perros mudos. Y no me dejarán mentir. Pero qué difícil es dar testimonio en medio de este mundo lleno de perversidad. Pero lo malo no es lo difícil que sea. Eso no es lo malo, porque siempre va a ser malo. O sea, siempre va a ser difícil. Lo malo sería que ya no demos testimonio, que ya no seamos luz en medio de las tinieblas, que ya no seamos aquel referente por el cual los hombres sepan que están obrando mal. ¿Saben qué me dicen mis compañeros de trabajo? Cada que van a decir una grosería me dicen: perdón Josué, pero tal, y se avientan. O sea, piden perdón al hombre, pero no consideran que Dios es el que está dando testimonio de su hablar. Y siempre será difícil. Lo malo será cuando nosotros nos acoplemos a este mundo. Lo malo será cuando nuestra luz se apague y llegue a tal grado que ni siquiera se vea. Eso sí sería lo grave. Estamos a finales de octubre, principios de noviembre, y esto trae todas las fiestas paganas, el Día de Muertos y de Halloween y toda su parafernalia. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Escondernos en nuestras casas para qué. Y más grave sería que no tuvieras la convicción como para no vestir a tu hijo de un fantasmita o de un esto o de un otro. No tiene nada de malo, dijo el gran e insigne pastor cantante Jesús Adrián Romero, que no tiene nada de malo. No. Dijo una palabra muy particular. Y eso ya tiene varios años que dijo esto este varón. Hay que redimir las fiestas. Fíjate bien. Utilizó una frase que usamos nosotros para traer a este tiempo que debemos de confraternizar con estas fiestas paganas. ¿Y qué si a tu hijo le ponen un 0? ¿Y qué si a tu hijo le ponen lo reprueban de plano? ¿Qué tal si tus compañeros te invitan al Halloween y pues no tiene nada de malo? Pero no solo es el Halloween, hermano, no solamente es la fiesta de muertos. ¿Qué hay sobre los temas del aborto? ¿Qué hay sobre los temas de santidad? ¿Qué hay sobre los temas de justicia? ¿Cuál es la intensidad de la luz de la iglesia en estos tiempos? Es verdad, como lo vimos al inicio. El Señor Jesús lo dijo:
el incremento de la maldad sería más notorio al final de los tiempos. Y hoy estamos ante una oleada inmensa y parece ser que la voz de la iglesia se está acallando. ¿Sí es la palabra correcta? Nos han cerrado la boca o hemos cerrado la boca. Todo sea con el afán de no incomodar al que está al lado, o todo sea con el afán de atraer almas a la iglesia. Les quiero leer una porción de un libro que se llama Historia de la Iglesia Primitiva y que habla precisamente acerca de las fiestas paganas y cómo es que se fueron entrelazando, cómo fue que fue confraternizando lo que era el cristianismo con las fiestas paganas. Les leo la parte. Dice: los obispos, que debían de tener mayores luces, consentían con demasiada facilidad que los paganos convertidos volvieran a sus antiguas costumbres. En la biografía de Gregorio, el taumaturgo, nos cuenta Gregorio que desde el punto y la hora que se apercibió de que el pueblo grosero e ignorante permanecía apegado a la idolatría a causa de los placeres y de las distracciones que le ofrecían las fiestas paganas que tanto estimulaban los sentidos, les permitió gozar de las mismas fiestas, confiando en que muy pronto preferirían las costumbres más regulares y las más virtuosas. ¿Qué significa esto? ¿Sí lo alcanzaron a entender? Que con tal de que engrosar las listas o de que vinieran más a la congregación, se empezaron a permitir ciertas cosas paganas, como fue la oración a los muertos, en los excesos, a las borracheras. Todo sea porque se salve el varón. No, tenemos que decirle pecado al pecado, virtud a la virtud. Agustín a su vez confirma esta tendencia diciendo, aquí habla de Agustín de Hipona, que cuando la paz siguió a las persecuciones y a las revueltas, los gentiles que se sentían atraídos al cristianismo no se atrevían a dar el paso decisivo por el temor de verse precisados a renunciar a los perniciosos placeres de que gozaban al celebrar el culto a los falsos dioses en medio de las fiestas y de las abundantes libaciones. Así que los que dirigían la iglesia les pareció más conveniente no mostrarse muy severos contra tales costumbres y reemplazaron aquellas fiestas paganas por otras parecidas en honor a los santos mártires, en los cuales hallaban los mismos placeres sin que hubiera semejante impiedad. En otra parte añade: muchos beben con exceso en honor a los muertos, tanto que cuando celebran la fiesta parece que se anegan en vino sobre las tumbas de los difuntos. Para ellos es cuestión religiosa comer y beber en exceso. Los mártires se hacen cargo del ruido que producen los vasos al chocar. Escúchenme bien, esto sucedió cuando la iglesia, o más bien, cuando la fe cristiana fue permitida por Constantino. O sea, toda la persecución, la iglesia se mantuvo lo más puro que se pudo. ¿Por qué? Porque decir que eras cristiano era sinónimo de muerte. Entonces solamente algunos decían: sí, soy cristiano, estoy dispuesto a morir. Era significado. Pero hubo un tiempo en la historia de la iglesia cuando Constantino permitió que cohabitara la religión cristiana con la religión pagana, luego la sobrepasó y se hizo oficial. Pero es decirles mucha historia que tienen que ustedes que ir aprendiendo poco a poco y que tienen que tener la voluntad para aprenderlo. Entonces vino el tiempo
en que ya no hubo persecución. Cualquiera se podía decir cristiano como hoy en día. Cualquiera es cristiano. Y dice el hermano Chuy que si sales a la calle y le preguntas al diablo si es cristiano, el cristiano va a decir que sí es cristiano. Y es tan débil la fe en nosotros que creemos que todas las cosas están bien. Hay una corriente en lo que es la cristiandad que está a favor del matrimonio homosexual, que está a favor de la comunidad LGBT. Ojo, yo no estoy diciendo ni queriendo que se persiga a la comunidad LGBT como ellos lo están haciendo, pero que tenemos que decir que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. Que tenemos que decirles que delante de Dios han errado el camino y que como consecuencia la ira de Dios está en contra de ellos. Pero hay una corriente que para acomodar las cosas y que haya seguidores, pues ya acomodó esto. Hay una corriente ideológica cristiana que está a favor del aborto. ¿Por qué? Porque la mujer puede decidir por su cuerpo, sí, por su cuerpo, pero no por el de otra persona. ¿Y qué dice la iglesia? Permanece callada. Nosotros no somos capaces de argumentar a favor de la vida. Y somos iglesia de Cristo. ¿Cuál es nuestra luz? ¿Nos hemos acoplado tanto al mundo, hermanos? Por esa razón, les dejo de tarea, si gustan leerlo, no es obligación. Lean Juan capítulo 24, acerca de los últimos días. Dice que el incremento de la maldad sería mucho y que por tal causa la fe de muchos, el amor de muchos se enfriará, se apartarán. Y yo la verdad tengo igual que todos batallamos, es lo que le digo a mis hermanos. No hay uno de nosotros que se diga hijo de Dios que no batalle. No hay uno que se diga hijo de Dios que no sea tentado, que no sea atacado por su fe, que sea hijo de Dios. Pero cuando no recibimos ningún ataque, entonces algo estamos haciendo mal, hermanos. Le comentaba a mi esposa, a mis hijos y a quienes he podido, que últimamente yo no sé por qué, pero mis compañeros les ha dado por poner pornografía en la oficina. Está dividido en dos secciones, es como este espacio. Pero está dividido la zona de escritorios y la zona de dormitorios. Y en la zona de dormitorios siempre están poniendo pornografía. Una vez lo hicieron a propósito y me lo pusieron de frente. Le digo a mi esposa que yo tenía mis audífonos, tenía una predicación y lo que hice fue girarme. Y por supuesto que les digo que lo que están haciendo está mal. No me he quedado callado. Pero aún hay peso en mí por seguirles diciendo que lo que están haciendo está mal. Y a mí me toca hacer la luz en medio de las tinieblas allá. ¿Y por qué no he podido salir de Tejupilco? No lo sé. Pero le doy gracias a Dios. Porque mi fe ha sido probada. Y porque el Señor me ha traído victorioso. Y sé que me es difícil, pero no me voy a callar. Ayer venía preguntando, le platicaba a mi esposa que mi jefe me dijo. Ahora así parezco yo. Mi jefe me dijo: es que no eres proactivo. Sí sabes hacer lo tuyo, estás bien, o sea, sí, pero es que no eres proactivo. Ah, bueno, les voy a decir qué quiso darme a entender con eso. Que yo no falsifico las firmas de mis compañeros, que yo no tengo la voluntad para hacer lo que los otros hacen, que yo no tengo la voluntad para tomar algo de lo que no me corresponde, que no tengo la voluntad, que no, más bien no sirvo para el trabajo.
¿Nos desanimamos? Sí, pero también está el Señor que nos fortalece para seguir adelante, para seguir diciendo que es una práctica que está mal, que sigue estando mal delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es la luz que ilumina? ¿Cuál es la luz que resplandece de ti? ¿Es difícil? Sí, es difícil, hermano. Nadie dijo que iba a ser fácil. A los primeros cristianos los persiguieron y los entregaron a muerte. Los sacrificaron en el circo romano. A otros los incendiaron en hogueras, en fogatas, en hogueras. Otros fueron entregados a los leones. El libro de los mártires dice cómo era que las mujeres que estaban embarazadas, al profesar la fe en Cristo Jesús, les eran abiertos sus vientres y eran sacados sus hijos y se los tiraban al piso. No las mataban. Y los perros se devoraban a sus hijos. ¿Y cuál es tu fe? Apenas nos dicen cristianos y nos sentimos ofendidos. Que no sepa mi jefe que soy cristiano. Es más, ya me voy a callar. Ya vamos a terminar. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aquí cuando habla de nación santa, es una nación apartada para Dios, para cumplir un fin y un propósito, que es ser sacerdotes, intercesores entre Dios y los hombres, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, y es pues la iglesia el faro que permanece inamovible ante las tinieblas, ante un mar entenebrecido y que el mundo ha sucumbido. Es pues la iglesia ese faro de luz que permanece, o que por lo menos debería de permanecer en medio de las tinieblas. Aquellos por los cuales los que son llamados se van a guiar para llegar a buen puerto. Hoy los faros no existen, pero hubo un tiempo en la historia de la navegación que si no había un faro, el navío podía sucumbir, y juntamente con ellos todos los que iban ahí. Pero si había un faro, ese navío llegaba a buen puerto. ¿Cómo pues conocerán? ¿Cómo pues se postrarán delante del Señor si la luz de la iglesia, si la luz de nosotros no es más luz? Así que te invito a que seas luz en medio de las tinieblas. Acuérdate que somos solamente peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra vida solamente es como la neblina que en la mañana está, pero que por la tarde ya no más. Y sí debe de haber un peso en ti acerca de anunciar el evangelio. Y si ese peso no está en ti, ojo, entonces no te preocupas por la obra que Dios ha puesto en tus manos. Quiero finalizar, ya sé que nos debemos de ir. Hechos 11:25 dice: después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Es decir, que Pablo necesitó la ayuda de Saulo, y no es porque no pudiese con ella, sino que la obra crecía de tal manera que se necesitaban manos. Siempre se necesitarán manos para la obra de Dios. No que Dios no pueda hacer la obra, sino que por la misma magnitud de la obra que Dios está haciendo, se necesitan hombres, mujeres comprometidos con Dios. Había un canto antes, nosotros en la rondalla entonábamos un canto que decía: hombres de valor, hombres que se paren a la brecha y digan: aquí estoy, Señor.
hombres que sigan siendo íntegros de corazón, hombres que sean fieles a sus esposas, esposas que sean fieles a sus esposos. Se necesitan hombres comprometidos con el Señor, amantes de Dios, amantes de su presencia, amantes de lo que Él es. O sea, que lo amen por sobre de todas las cosas. Y solo así es que podremos convertirnos en esa luz en medio de las tinieblas, como lo fue la iglesia en Jerusalén, como lo fue la iglesia en Antioquía, como lo ha sido la iglesia en todos los tiempos. Porque tiempos malos siempre habrá. Y en estos últimos tiempos la maldad es mayor. Pero aún el Señor Jesús dijo de su iglesia que las puertas del Hades no permanecerían en contra de su iglesia. Es así que todos los que somos, levanten sus manos los que son parte de la iglesia de Cristo, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Estén en pie, vamos a concluir. Inclina tu rostro. Yo sé que es difícil ser luz en medio de las tinieblas, en este mundo que solo es maldad, pero por algo el Señor nos ha dejado aquí. En su grandeza, en su misericordia, en su bondad y en su voluntad, Él nos ha dejado aquí. Así que seamos luz en medio de las tinieblas. Señor y Dios, te alabamos porque tú eres Dios, porque tú eres digno, porque tú eres el creador de las cosas, de todas las cosas, Señor. Es por ti que vivimos, es por ti que existimos, es por ti, Señor mío, que hemos hallado salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en tu voluntad, Señor mío, te ha placido que tu iglesia permanezca en este mundo para honrarte, para exaltarte, para glorificarte, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y para que seamos luz en medio de estas tinieblas. Te ruego por todos los que estamos en esta mañana presentes en este lugar, que nuestra luz no se apague, Señor mío. Que tu luz resplandezca en nuestras vidas, que tu luz resplandezca en nuestras vidas. Nadie dijo que sería fácil, Señor. Nadie, tú no has dicho que sería fácil, sino al contrario, que seríamos entregados a los tribunales de los hombres. Ahora pues, Señor mío, nuestro clamor en esta mañana es que tú reavives el fuego en nosotros para poder seguir predicando, para seguir enseñando, para seguir diciéndole al mundo que el reino de los cielos se ha acercado. Te ruego porque nos des la fortaleza, Padre Celestial. No importa si nos maltratan, no importa si nos matan, no debe de importarnos, oh Señor. Solo danos la fe, la fuerza y la firmeza para soportar el día malo. Y dice tu palabra que cuando esto ocurra, seremos bienaventurados, Padre Celestial. Gracias te doy por tu iglesia en el mundo. Gracias por todos aquellos hombres y mujeres que te han amado, que te aman, Señor mío, y que siguen clamando de tu santo y bendito nombre para hacer tu voluntad. Clamo por tu iglesia en lo local, clamo por este lugar, por mis pastores y por mis hermanos, por los diferentes ministerios, para que hagamos la obra que tú nos has enviado a hacer y para que gozosos concluyamos la obra. Sí, Señor, así sea. Todo te lo pedimos, todo te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos, de la eternidad hasta la eternidad. A ti sea gloria, honra y honor, Señor. Amén, amén, amén. Démosle un fuerte aplauso al que vive y reina.